Así como a las mujeres se les inyecta en los ovarios células madre y todos estos tratamientos para regenerar tejidos, ¿a los hombres también se les inyecta en los testículos? No. Ustedes van generando sus espermatozoides, ahora sí que como nuevos, al instante. Esa es una producción que no traen desde chiquitos. La ventaja que tiene por ese lado el espermatozoide es que se está generando nuevos espermatozoides cada cierto periodo de tiempo, contrario a la mujer, que los óvulos que tiene pues son los con los que nació y pues simplemente se van utilizando y bueno, pues... Hay uno que quiero que nos diga si es mito o realidad. Los hombres cargan el celular en la bolsa del pantalón y el celular genera radiación. ¿Afecta o no en la calidad de los espermas? Sí, afecta la movilidad de los espermatozoides. Cuando se usa de manera, pues bueno, largos periodos de tiempo, en la cultura reproductiva tendría que ser lo ideal. Si un hombre piensa tener hijos más adelante, pues tener también una muestra de semen congelada para que tenga mejor calidad. Ahora, ¿qué pasaría si un hombre se hace este estudio y está pensando en hacer un in vitro con su pareja y de repente sale que está alta su fragmentación? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Si hubiera diagnóstico de un varicocele que se considere que es causa probable de esta fragmentación, operar un varicocele, porque a mayor edad se considera que la fragmentación del DNA espermático va a ser mayor. Los factores son diversos. Lo importante aquí, diría yo, sería considerar la posibilidad de que exista un daño en el DNA del espermatozoide y bueno, pensar en que sea un factor que pudiera estar contribuyendo para que no haya un éxito en el embarazo. Bienvenidas, bienvenidos a Vida Fértil. La abundancia nace de ti y para dar a luz hay que abrir el corazón. Soy Claudia Cervantes y hoy voy a hablar de un tema que es muy importante que los hombres estén enterados y que las mujeres que saben que sus parejas no son muy de informarse, les pasen este episodio. Hablaremos de la calidad del ADN espermático, así como su fragmentación. ¿Qué es eso? Pues para eso tengo aquí al doctor Emanuel Carrera, quien nos va a explicar. Muchas gracias. Gracias. Pues la fragmentación del ADN espermático es un estudio que se utiliza con cierta frecuencia en el diagnóstico de la fertilidad. Como sabemos, el diagnóstico de la infertilidad es un diagnóstico que debe ser en conjunto, la pareja, tanto el espermatozoide como bueno, la parte de la mujer es importante. Y este estudio específicamente nos habla del grado que puede haber de daño en el espermatozoide, en cuestiones específicas, hablando específicamente acerca de la calidad y las células que tienen que ver con este potencial de fecundar un óvulo. Muy bien. Sí, tenemos, a ver, la primera falsa creencia es que un hombre por eyacular ya puede embarazar. Y eso es mentira, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos la calidad de esos espermatozoides que van en el semen hasta que pasan por una prueba de laboratorio, cuando después de muchos intentos con su pareja no logran embarazarse y entonces analizan tanto a la mujer como al hombre, o cuando un hombre quiere ser donante, tienen que analizar su semen. ¿A través de qué estudio? Lo primero que se hace es un estudio que se llama espermatobioscopía directa, que es el estudio, digamos, más sencillo, en donde se toma una muestra de semen que se obtiene mediante masturbación y en el laboratorio se observan las características principalmente físicas de los espermatozoides. Los principales parámetros es el volumen o la cantidad del eyaculado, la concentración, que es la cantidad de espermatozoides por millones en mililitro, el porcentaje de movilidad, cuántos se mueven de estos espermatozoides y finalmente el porcentaje de la morfología o de los espermatozoides que se vean de forma normal. Ese es el estudio inicial. Otros estudios adicionales ya pueden ser un cultivo del semen para descartar que hubiera alguna infección, que puede ser una causa, y ya un poco más específico, pensando en otro tipo de factores, una determinación de la fragmentación del DNA espermático. Ese es más específico. ¿Cómo se sabe que un hombre tiene esta tendencia que va a impedir que al fecundar el óvulo se convierta en embrión? ¿Cuáles son las causas de esto? La espermatobioscopía directa nos da información importante porque si tenemos una cantidad baja de espermatozoides
o una movilidad disminuida, o las formas normales son bajas, sabemos que desde ahí hay factores físicos de los espermatozoides que van a dificultar que puedan fecundar un óvulo. Pero de repente hay espermatobioscopías que están normales y aún así no se logra una buena fecundación o no hay un buen avance a formación de embriones. Y es entonces en donde un estudio como la fragmentación del DNA espermático nos puede dar información. ¿Cómo se hace? Igual mediante esa misma toma del semen, mediante un eyaculado, se estudia en el laboratorio. Hay varias técnicas, ¿no? Pero bueno, principalmente lo que busca esta técnica es determinar el porcentaje o la cantidad de espermatozoides que tienen un daño específicamente en las células que dan la información genética para que el espermatozoide pueda o no pueda inicialmente formar un embrión, o sea, penetrar un óvulo y fecundarlo, o formar un embrión, pero que de repente la información falle en el camino y entonces el desarrollo del embrión se detenga, haya formación de embriones, pero haya una falla en la implantación del embrión, o incluso yéndonos más allá, riesgo de un aborto. Qué importante es porque estamos ya más habituados en este universo de la reproducción asistida a escuchar sobre la calidad de los óvulos, ¿no? Que los analizan, que si la forma, que si cuando los extraen, que si los descartan o que si los congelan. Pero los hombres, como no están con la cultura de congelar sus espermas porque aparentemente su edad reproductiva es más prolongada en su reloj biológico, pues no saben que pueden padecer en la información también de esa célula reproductiva esto que se le llama fragmentación del ADN. ¿Qué lo ocasiona? Hay diversas causas, desde factores, diríamos, intrínsecos, que sería algo que propiamente trae el hombre en una información genética, exceso de oxidación de las células propias del espermatozoide, o algunos factores externos, digamos, como estrés, tabaquismo, alcohol en exceso, obesidad, mala alimentación, sedentarismo, o incluso tal vez algún factor como padecer varicocele, que es una inflamación de los vasos sanguíneos de los testículos, que en un cierto grado mayor de esta inflamación puede generar un daño en estas células de los espermatozoides. Entonces, los factores son diversos. Lo importante aquí, diría yo, sería considerar la posibilidad de que exista un daño en el DNA del espermatozoide y, bueno, pensar en que sea un factor que pudiera estar contribuyendo para que no haya un éxito en el embarazo. Y por supuesto el consumo de drogas, ¿no? Es como... Cualquier droga, por supuesto, sí. Digo, ya hablaba yo de alcohol y tabaco, ¿no? Como más frecuentes, pero por supuesto, bueno, no digamos marihuana o, pues bueno, cualquier otra droga, ¿no? Por supuesto, sí. Claro, claro, sí, porque a veces es, pues yo las puedo, pero si estás consumiendo cosas y te quieres reproducir, no le vas a ayudar a tu descendencia ni a tu pareja. ¿Verdad? Bueno, pues sí, efectivamente el doctor lo expresa muy bien. Los hombres fácilmente con una masturbación pueden hacerse este estudio, que es mucho más fácil, menos invasivo y más económico que el de una mujer, que para que le extraigan sus células, pues tiene que haber toda una estimulación, una sedación, una aspiración. Así que yo creo que ¿a qué edad es conveniente hacerse este estudio o en qué situaciones y cuándo no es necesario? Bueno, diría yo necesario si se considera que el factor masculino es un factor que se piensa está causando importantemente la infertilidad, pensando en que no haya un factor muy bien definido en la parte de la mujer, y que los estudios iniciales de repente estén normales, una espermatobioscopía directa que no revele un factor importante de daño o de alteración. O cuando de repente ha habido intentos fallidos de un tratamiento y no ha habido una buena fecundación, a pesar de tener buenos óvulos, o incluso antecedente, como decía yo, de algunos abortos de repetición. No sería necesario, pues de repente si estos factores no se presentan, si ha habido una buena fecundación, ha habido implantación, no ha habido pérdidas o abortos previos, y ha identificado un factor más característico en la parte de la mujer. Por ejemplo, digamos, la calidad de los óvulos o una reserva baja o que haya alguna endometriosis. El factor edad, por ejemplo, pensando en cuándo
podríamos pensar. El factor de edad es otro elemento que habría que tener en cuenta porque a mayor edad se considera que la fragmentación del DNA espermático va a ser mayor. Muy bien. Yo considero con estos datos, si yo tuviera una pareja y fuera a hacerme un in vitro, antes de esperarme a que no funcione, después de todo lo invertido, lo hormonal y tal, pues desde antes para asegurarse que no vaya a haber una falla, no hasta que ya se perdió, tuvo una pérdida o no se dio, ¿no? Yo considero que no ha de ser muy caro invertirle un poquito más, hacerse ese estudio para garantizar que o descartar que pueda haber ese problema, ¿no? Sí, de acuerdo. Digo, depende cada factor, pero efectivamente, pues es un estudio que en comparación con otro tipo de estudios en la mujer, por ejemplo, puede ser más factible el poder hacerlo y que puede dar información importante. Ahora, ¿qué pasaría si un hombre se hace este estudio y está pensando en hacer un in vitro con su pareja y de repente sale que está alta su fragmentación? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, lo que puede ser modificable, ¿no? Porque pues, si vamos a la edad, pues obviamente no se puede modificar, pero los factores modificables pueden ser desde cambiar el estilo de vida, el hacer ejercicio físico, bajar de peso, tener una alimentación balanceada, hasta tomar antioxidantes, coenzima Q10, L-carnitina, omega 3, etcétera. Y junto con esto, bueno, también ya hablando específicamente, bueno, por ejemplo, si hubiera diagnóstico de un varicocele que se considere que es causa probable de esta fragmentación, operar un varicocele. No, eso no es frecuente, es la realidad. Pero bueno, si se considera que es un varicocele de un grado importante, puede ir por ahí. O ya hablando en conjunto como parte de hacer un tratamiento de fertilidad, pues bueno, ciertas técnicas de elegir los mejores espermatozoides en el laboratorio, que solo lo hacen los biólogos, hacer una técnica específicamente de fecundación como un ICSI, una inyección intracitoplásmica del espermatozoide, que permita elegir los mejores espermatozoides que tengan la mejor movilidad, las mejores características y ayudar a esa fecundación inyectando directamente el espermatozoide. Pueden ser factores que podríamos decir que hablaran del tratamiento, ¿no? Del manejo para mejorar el espermatozoide. Claro, porque una persona que tiene alto riesgo de la fragmentación del ADN, pues no lo van a poner con una inseminación, porque hay más riesgo de que los que están fragmentados lleguen y entonces no se dé, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, corríjame, doctor, si estoy mal, pero la mujer nace con su reserva ovárica y es la misma toda su vida, esa calidad de óvulos. Sí, las células se pueden regenerar cada 3 meses cuando se les ponen las células madre y el plasma enriquecido en plaquetas. Los hombres, ustedes van generando sus espermatozoides ahora sí que como nuevos, al instante. Esa es una producción que no traen desde chiquitos. Por eso es más fácil reparar las células en un plazo de 3 meses, haciendo todos los consejos que usted recomendó. Sí, correcto. La realidad es que, bueno, la ventaja que tiene por ese lado el espermatozoide es que se está generando nuevos espermatozoides cada cierto periodo de tiempo. Contrario a la mujer, que los óvulos que tiene, pues son los con los que nació y pues simplemente se van utilizando y bueno, pues y también la situación de la calidad en un sentido, en un sentido más estricta con la mujer por la edad, tiene una edad más corta de fertilidad y más pronto se llega a perder la calidad de los óvulos en comparación con la calidad de los espermatozoides. Sin embargo, bueno, decía yo que la situación de la edad en el hombre también es un factor importante que puede afectar características desde movilidad, morfología, etcétera, cantidad, hasta la propia fragmentación del DNA espermático. Tener una buena salud, esto que decíamos, puede mejorar estas características y ayudar a que haya una mejor probabilidad de fertilidad. Así como a las mujeres se les inyecta en los ovarios células madre y todos estos tratamientos para regenerar tejidos, ¿a los hombres también se les inyecta en los testículos? No. En realidad, lo que pasa es que el espermatozoide, al ser una célula que se está reproduciendo, realmente la función que tiene la podemos ver, vamos, para que haga una función fuera del testículo. Entonces, ahí más bien lo que hacemos o lo que se llega a hacer en el laboratorio es ayudar a los espermatozoides fuera de. Por ejemplo, puede haber espermatozoides que en el testículo no se muevan. Por ejemplo, los hombres que tienen vasectomía llegan a perder movilidad en los espermatozoides, aunque se sigan produciendo,
pues bueno, se pierde esa movilidad. Entonces hacemos una biopsia testicular para obtener tejido del testículo y obtener espermatozoides a través de eso, pero los espermatozoides que obtenemos generalmente son de poca movilidad o cero movilidad. Entonces se pasan al laboratorio, y en el laboratorio se hacen ciertas técnicas, mejorándolos con medios, etcétera, y digamos que se reviven, ¿no? Se hace que se muevan, y entonces es como ayudamos a que puedan tener función, pero es fuera de. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Doctor, tenemos preguntas de nuestros seguidores en redes sociales y pues vamos con la primera porque son quienes están afrontando realmente casos más allegados al tema que estamos hablando. Si mi pareja tiene buena salud en general, ¿puede tener mala calidad espermática? Sí, porque ser sano, y puedo ponerlo entre comillas, no necesariamente habla de una buena salud reproductiva. O sea, un hombre sano de 60 años, pues seguramente va a tener una calidad de espermatozoides baja. Un hombre sano que de repente se inyecta anabólicos porque hace mucho ejercicio en el gimnasio, va a tener afectación en las características de los espermatozoides. Un hombre sano que usa alguna droga, que toma alcohol en exceso, que fuma, que tiene sobrepeso, que bueno, tener sobrepeso es no estar sano, pero bueno, o tener una mala alimentación, pero decir, pues no soy hipertenso, no soy diabético, pero me alimento mal, va a tener muy probablemente ¿El alteraciones. sueño qué tanto afecta? Es importante el tener un buen control en la parte de la regulación del sueño, porque un mal dormir habla de un mal control metabólico en general en el cuerpo, y puede hablar también de factores relacionados con estrés. ¿Y qué tanto es bueno un atleta de alto rendimiento, de estos que generan demasiado estrés en su cuerpo? Frecuentemente tienen alteraciones en las características de los espermatozoides, efectivamente. Muchos de ellos usan, como decía yo, algunos suplementos que van más allá de lo fisiológico, o otros por el propio estrés de tener un cierto peso, un cierto grado de rendimiento, llegan a tener pérdida en ciertas funciones o características, en este caso de los espermatozoides. Estamos en una época en la que se habla de la equidad de género y pues la mujer se le presiona a congelar sus óvulos por su calidad y cantidad a cierta edad. Pero también a los hombres tendrían que acercarlos a esta cultura de congelar. ¿Por qué? Porque una mujer tiene hijos con sus óvulos de cuando tiene 25, 30, pero se casa con un hombre de 60. ¿Y por qué no, si el hombre también congela, mejor que sea de un hombre joven? Definitivamente, sería lo ideal en la cultura reproductiva, tener que ser lo ideal. Si un hombre piensa tener hijos más adelante, pues tener también una muestra de semen congelada para que tenga mejor calidad, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hábitos o factores aumentan el daño en el ADN del esperma? Hablábamos un poco acerca de eso, ¿no? La alimentación, el sobrepeso, etcétera. Hay uno que quiero que nos diga si es mito o realidad. Los hombres cargan el celular en la bolsa del pantalón y el celular genera radiación. ¿Afecta o no en la calidad de los espermas? Sí, afecta la movilidad de los espermatozoides. Cuando se usa de manera, pues bueno, largos periodos de tiempo, la radiación sí llega a afectar la movilidad, incluso la producción de espermatozoides. Así que hombres, empiecen a usar, quítense sus prejuicios, una bolsita en donde pongan su cartera y su celular para no dañar su fertilidad. ¿Qué diferencia hay entre un espermograma normal y una prueba de fragmentación de ADN? El espermograma o es la espermatobioscopía directa que decía yo, que es como el estudio físico de las características de los espermatozoides, y la fragmentación del DNA ya habla específicamente del grado de daño o de ruptura de las células propiamente del espermatozoide, que son las que nos van a permitir que la información correcta del espermatozoide pueda fecundar el óvulo. Okay. ¿La fragmentación se puede revertir o mejorar con tratamiento? Lo que decíamos, antioxidantes, cambios en el estilo de vida o específicamente técnicas de reproducción asistida como el ICSI mejoran. Muy bien. ¿Y qué significa tener alta fragmentación del ADN espermático y cómo se detecta? O sea, ¿hay grados? ¿Baja, mediana, alta? En términos generales diríamos sí, lo principal sería normal o alta. La normal es abajo del 15 al 20% de la fragmentación, eso es lo normal, tener menos de 15 al 20%. Arriba de estos parámetros hablamos de que la fragmentación es alta.
Y bueno, hablamos de términos médicos, pero yo sigo sin entender qué es la fragmentación. El espermatozoide tiene información genética, que es la que va a permitir como célula reproductiva, al ponerse en contacto con un óvulo, que el óvulo lo detecte como la célula que debe ingresar para formar un embrión. Lo que desdobla, digamos, el Claro, ADN de un ser humano. la cadena, ¿no? Exactamente. Esa información viene en la parte de la cápsula que cubre la cabeza del espermatozoide. Y si se fragmenta, quiere decir que cierta información Está falló. rota. Sí, la cadena. literalmente, digámoslo así, como lo más coloquial, por eso se dice así, están rotas esas cadenas, esa información. Entonces, al no haber una información adecuada genéticamente, aunque el espermatozoide esté ahí, probablemente no, el óvulo no permita que lo penetre. No. O si finalmente penetra el óvulo, el espermatozoide al óvulo, no va a poder haber desarrollo de un embrión, y entonces se va a frenar o a bloquear el desarrollo del embrión y no van a avanzar los embriones al día mínimo que se necesita para poder pensar en ponerlos, o haber una información defectuosa ya propiamente en el embrión formado que al final pueda generar un riesgo mayor de, como decía yo, una pérdida o un aborto. Que esto, gracias a ciertas biopsias que se hacen genéticas, antes de transferir un embrión, se puede detectar si es compatible con la vida o no, debido a algo que pasó en el desarrollo del embrión, ya sea por fragmentación o por algún problema con el óvulo. De acuerdo, un estudio genético del embrión, conocido como PGT-A, permite hacer un diagnóstico genético sobre el embrión ya formado y decirnos el embrión está sano o no está sano. Muchas gracias, y pues por último vamos a darles estadísticas que son importantes siempre para informarnos. Dicen, estudios de fertilización in vitro, las parejas con alto nivel de fragmentación del ADN espermático tienen un 27% de tasa de parto frente al 43.9% en hombres con ADN normal. Un metaanálisis muestra que las parejas con DFI alto presentan una tasa de embarazo del 32% menor que aquellos con DFI normal. Esto fue Vida Fértil, la abundancia nace de ti. Muchas gracias, doctor Emanuel. Dejen todas sus dudas, todos sus comentarios para podérselos resolver de la mano de nuestros especialistas aquí en Ingenes, celebrando 20 años de aniversario, trayendo más de 75,000 bebés al mundo. Muchas gracias. Toda mi vida supe que quería ser mamá. Soy mamá Ingenes. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Mis hijos son parte de ese sueño. Gracias por hacerlos posible. Felicidades, Ingenes.